Bueno, y ahora me voy al economista Pablo de Rocha. Pablo tiene un día agitado por ahí. Estábamos, Pablo, te cuento antes de darte las buenas tardes, hablando de esta conmemoración, de este día tan especial de los mártires estudiantiles que bueno, que hoy cumple 50 años. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, sí, efectivamente, en una noche más que emblemática, esos días que todos los años recordamos, obviamente con muchísimo dolor, pero que también con la fuerza necesaria para año a año emprender una nueva cruzada, sí, por supuesto. Y en ese marco, digamos que efectivamente hemos sido convocados así nuevamente al Ministerio de Trabajo a otra reunión en el marco de los consejos de salario. Bueno, ¿y qué ha pasado por ahí? ¿Cómo vienen? Bueno, lo primero que te puedo decir es que está muy concurrida la Dirección Nacional de Trabajo, que es donde se desarrollan básicamente todas las reuniones. El clima en general es el mismo, efectivamente está muy difícil la negociación, cualquiera sean los grupos. No creo que se trate de una cuestión casuística de que justamente los grupos que hoy se encuentran negociando o presenten en el Ministerio son aquellos que presenten alguna particularidad que hace que justamente se agudicen las dificultades, pero aquí nos vamos a encontrar gente de los trabajadores rurales, de la parte de arroceros, nos vamos a encontrar también con gente de la aguja, o nos podemos encontrar con gente de los lácteos, y bueno, y como nos toca en esta oportunidad también estar presente con el nada más y nada menos con el grupo 15, que es salud privada. Uh-huh. Donde se ha complicado bastante también, ¿eh? Yo te diría que ya la dinámica de las reuniones, que ya esta es la quinta reunión, porque a pedido justamente de la Federación Uruguaya de la Salud, había solicitado que unos días antes de que finalizara el convenio se pudieran generar instancias de acercamiento, justamente para no dilatar la firma del nuevo convenio en el tiempo, con todas las dificultades que eso provoca, ¿no? El pago de retroactividad, las dificultades que muchas veces para quienes liquidan eso ocasiona. Por lo tanto, bueno, digamos que tenemos una negociación que ya se ha extendido casi 50 días, y lamentablemente en el día de hoy te podría decir que la situación se complicó aún más por el posicionamiento que han adoptado. ¿Era posible que se complicara todavía más? Bueno, uno podría pensar que no, pero efectivamente parece que la posición de las instituciones, de las cámaras empresariales médicas, se han negado a darle respuesta a los planteos de los trabajadores médicos y no médicos, en virtud de sentirse amenazados por las medidas sindicales que han sido anunciadas, en particular por la FUS, que es el paro de 24 horas con ocupación de los centros de trabajo. Y bueno, y creo que aprovecharon o se excusaron, debíamos decir, en las medidas sindicales típicas, ¿no? Porque acá no se está inventando, nada. Por supuesto, está todo inventado, entonces han solicitado que bueno, que no pueden dar respuesta a los distintos planteos que hacen los trabajadores no médicos, hasta que no se explique en qué consistiría una medida de paro de 24 horas con ocupación. Se explique. Y solicitaron formalmente que se explicara, cosa que la FUS cada vez que toma medidas sindicales, y nada más y nada menos tratándose de ocupaciones, comunica de forma inmediata no solamente a las autoridades, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, o sea, todos los que están hoy participando, que sepan que el tipo de medidas que se están tomando, pero bueno, ahora parece que quieren conocer con cierto grado de detalle en qué consiste la reglamentación. Obviamente la única lectura posible es una medida para dilatar y obstaculizar la negociación, cosa que el propio Poder Ejecutivo señaló, marcó y que terminó provocando un levantamiento, un cuarto intermedio hasta el próximo día viernes. Pero nosotros lamentamos profundamente que esta sea la actitud que están adoptando en general todos los sectores empresariales, de cuestionar cosas que parecería que ya habían sido dirimidas totalmente. Por ejemplo, hay en algunas situaciones donde se está cuestionando la ultraactividad, un principio básico del derecho laboral, consignado en la tapa de cualquier libro de derecho, pero que sin embargo hoy parece para algunos grupos de actividad están en revisión. O sea, Pablo, en realidad se fueron a buscar todas las chicas no sabidas si por haber, ¿no? Y yo creo que como siempre, de eso uno nunca duda, ¿no? De que salen
en forma despavorida a buscar cualquier elemento que pueda entorpecer o dificultar la negociación, sin duda. Y por supuesto en un clima hoy dotado, ¿no?, de una región de reformas laborales que obviamente lo que hacen socavan los derechos del ¿Sabes qué te iba a trabajador. preguntar, no? Entre Argentina y Brasil estamos ahí Y, solitos, ¿eh? y sí, y hemos asistido en más de una ocasión de algunos dirigentes políticos, han sido algunos totalmente explícitos y desvergonzados, en el caso del Partido Nacional. Álvaro Delgado, incluso en el propio PIT-CNT, señaló que si fueran gobierno harían obviamente cambios en materia de negociación colectiva, por ejemplo, apuntando a que la negociación debería ser en el a nivel de empresa, lo que realmente sería un retroceso en materia de relaciones laborales porque afecta fundamentalmente a aquellos lugares de trabajo donde o no hay sindicatos o donde hay sindicatos débiles, porque la idea de poder discutir en segundo nivel, a nivel de rama de actividad, justamente poder establecer un piso para proteger a esos lugares de trabajo donde el sindicato incluso la propia actitud que adoptan algunas patronales impiden la conformación o la libertad de acción de sus trabajadores. Y bueno, esto está siendo cuestionado, entonces... Se nos cortó la comunicación con Pablo. Bueno, sí, se nos cortó la comunicación. Estaba explicando, Pablo, cómo se estaban complicando algunas de las negociaciones. Y sí, obviamente, ¿no? Ahora que Argentina, bueno, tiene una devaluación muy fuerte, al igual que Brasil, seguramente muchísimos van a estar poniendo las desventajas que se puedan tener con los dos países hermanos, máxime cuando además se suma estas reformas de flexibilización laboral un poco más resistidas en la Argentina. Pablo, te tengo ahí de vuelta. No, sí, efectivamente, yo creo que las circunstancias, el contexto regional y obviamente la proximidad de las elecciones agudiza la situación de conflictividad. Y bueno, y está claro que lo estamos padeciendo todos los grupos de actividad, de trabajadores que hoy están tratando de celebrar un nuevo convenio, porque la resistencia y las dificultades, los obstáculos que están poniendo cada una de las patronales hacen muy difícil el avance. Y realmente, para muestra, esta de la salud creo que es paradigmática. Realmente cuestionar o impedir el avance aludiendo al desconocimiento de las características de las medidas sindicales tradicionales, históricas, la única herramienta que tiene el movimiento sindical para pronunciarse, y bueno, ni que hablar, que me duele aún más que se haga justamente en el marco de un 14 de agosto, casi que lo tenemos en el marco de un día de la resistencia particular. Y bueno, y eso es lo que estamos asistiendo en esta séptima ronda de los consejos de salario, que lejos de avanzar, creo que cada día nos sorprende la improvisación en esto que tú decías, ¿no?, de que cualquier cuestión que pueda obstaculizar la negociación va a ser utilizada por las cámaras empresariales del sector patronal. Y bueno, y en el caso, insisto siempre en el tema, el grupo 15, que es nada más y nada menos la salud, un derecho humano fundamental, hoy no, luego de 50 días de negociación, estemos quizá peor que el punto de partida. Y eso es una enorme dificultad que se percibe en los distintos grupos, que cada vez que conversamos con los sindicatos que participan, salen con la misma sensación, ¿no? Porque estamos hablando del ingreso, del salario de los La trabajadores. bebida tuvo un buen convenio, ¿no? Bueno, sí, fueron los primeros, pero es verdad que tenemos una situación muy particular, es un sector que tiene una estructura casi de poder monopólico. Por sacar algo a favor, ¿no? Claro, entonces es verdad que, bueno, ojalá todos los sindicatos tuvieran a veces esa homogeneidad y ese poder a la hora de negociar para establecer algunas pautas. Bueno, pero en realidad justamente esa situación a veces no es, de hecho muchas veces no, es una excepción a la regla. Y bueno, y la dificultad justamente está en cuando la atomicidad en algunos lugares de trabajo impide ese grado de avance. Ojalá podamos lograr ese tipo de negociación rápida y satisfactoria, pero bueno, es verdad que no es lo que abunda, y bueno, y estamos trabajando efectivamente para poder tener resultados satisfactorios, pero en que justamente además tiene la particularidad donde el Poder Ejecutivo tiene un rol fundamental, porque estamos hablando de un sector regulado por el Estado, hace que la situación
en materia de negociación sea aún más difícil, ¿no? Porque son más actores que opinan, más actores que tratan de colocar distintas demandas, porque entonces tenemos, claro, por un lado las cámaras empresariales, que por un lado se dividen entre Montevideo y el resto del país, pero en materia de los trabajadores también, porque están los trabajadores no médicos y los trabajadores médicos, y por otro lado tenemos un Poder Ejecutivo, un Ministerio de Salud Pública, que regula en el Estado en materia de precios, incluso el traslado posible a la cuota de salud. Entonces, son un montón de variables que es verdad que hacen que este grupo de actividad en particular tenga esa cuestión muy excepcional respecto a los distintos grupos, y hace que eso sea más difícil, y bueno, y algunos obviamente lo aprovechan a su favor, ¿no? Perfecto, Pablo. Últimos minutos, pero bueno, rendición de cuentas votando, sí, o cerrando Bueno, la primer parte, ¿no? Que es comisión. sí, yo creo que, bueno, un resultado que podríamos decir a priori en materia de la discusión parlamentaria es que por lo menos está o será aprobada mejor de como. Yo creo que eso no es un tema menor. Movió un poco la letra. Exactamente, yo creo que se hayan articulado y se haya innovado, porque esta ventana que se abrió de cara a poder mejorar la asignación presupuestal tanto para la salud como para la educación, obviamente tiene que ser saludado, ¿no? Esto que nosotros veíamos como una posibilidad remota, que en alguna oportunidad se articuló para poder contemplar las aspiraciones de los trabajadores, esto de que si la economía crece y con el crecimiento de la economía crece la recaudación, pueda ser posible una mejora salarial para el último año de la administración, es una de esas innovaciones que saludamos, porque hablamos del salario del personal docente y no docente de la enseñanza, y para nosotros eso es clave. Y en materia de salud, que es un sector que habíamos recibido muy poca asignación al principio, hoy ve por lo menos mejorada sensiblemente esa dotación de recursos disponibles, con la posibilidad que las distintas comisiones que trabajan en el seno de ACE puedan ampliar el margen, también debe ser saludado. Y por supuesto, esto que se han dado recursos adicionales a esos programas que no contaban con asignación presupuestal, por ejemplo el de salud mental, y justamente todo lo que tiene que ver con violencia de género, creo que también son elementos de avance. Obviamente el margen incremental de la rendición es muy poco, esa fue la postura que adoptó el Poder Ejecutivo y que obviamente nosotros rechazamos, pero bueno, pero por lo menos la lectura positiva de que el proyecto por lo menos será votado mejor de como entró. Pablo, ¿puede afectar esta devaluación en la Argentina tan fuerte, el aumento en el dólar, las diferencias cambiarias que también tenemos con Brasil? ¿Cómo juegan eso a favor o en desfavor de Uruguay? No, yo me voy. No, tenemos una, obviamente, a ver, tenemos que tener en cuenta siempre que cuáles sean las vías de contagio de que podemos tener tanto con Brasil como con Argentina. Brasil es uno de nuestros principales socios comerciales, por lo tanto lo que sucede en Brasil siempre lo tenemos que ver con mucho detenimiento, eso sin duda. Y después la situación de Argentina, sabemos que nuestro nivel de exposición es menor, pero sí tiene una afectación directa en materia de servicios, sobre todo por la parte de turismo. Es verdad que hay una actuación permanente por parte del Banco Central para impedir que las repercusiones en materia cambiaria de Argentina tengan impacto en nuestro país. Yo no descuento que sí, que por la vía de una apreciación del tipo de cambio, que por cierto la estamos viendo, puedan todavía verse algunos de estos efectos colaterales. Exactamente. Yo creo que por ahí puede haber, porque cada vez que interviene el Banco Central para impedir saltos abruptos, tanto sea por arriba o por debajo de lo que ellos pudieran aspirar a que esté el dólar, supone millones y millones de dólares en materia de reserva. Y bueno, y parte de la prudencia fiscal de la que el propio Ministerio intenta impulsar de cara a las obligaciones de los próximos años, implica tenerlas un poco cuidadas. Y bueno, y el tener que desembolsar cientos de millones de dólares para evitar el salto cambiario puede ser una dificultad que el gobierno por ahí no quiera enfrentar, y seamos testigos de una apreciación del cambio. Bueno, son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no?
Porque Y sí, realmente la región veremos está... sí, tenemos que ver el impacto. Argentina va a recibir el próximo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional. Ya el Fondo Monetario Internacional también fijó una serie de medidas que el propio gobierno argentino debería implementar, y eso sí quizá pudiese hacer que el impacto en nuestro país sea menor. Lamentablemente el que sufriría el ajuste sería el pueblo argentino. Obviamente, y bueno, se puede perjudicar también el mercado interno, Pablo, ¿no? Están muy baratos Brasil, está muy barata Argentina. Sabemos lo que los uruguayos nos gusta cruzar y comprar. Sí, sin duda, esa va a ser una situación que va a haber que manejar. En general no siempre tienen un impacto a ver de salto, pero después se estabiliza bastante porque eso requiere después tener medidas de contingencia, pero por ahora yo lo que estaría viendo es justamente más repercusiones por el lado del tipo de cambio. Yo me estaba acordando por ahí, los 90, creo que fueron 90 y algo, ¿no? Y por supuesto, en el Este, 90 la medida para combatir, pero claro, en los 90 íbamos a la Argentina medida, hasta la peluquería. claro, bueno, y de hecho no era ni necesario hacerlo, porque como la medida que había tomado el gobierno en ese momento había sido el combate a la inflación, utilizó lo que se denomina el ancla cambiaria. Claro. Y eso generó atraso cambiario. Pero lo que hizo es que abarató tanto que llegaron importaciones. Se llenaron las góndolas de productos Sí, importados. sí, sí, Y totalmente. la repercusión fue el desmantelamiento de la industria nacional. Fue peor. Eso fue Bueno, absolutamente acá peor. también. No, acá en Uruguay. Tata, pero te estaba diciendo que en aquella época también cruzábamos hasta de broma la Argentina, Claro, ¿no? sí, por eso te digo, porque el efecto del atraso que te generaba en el tipo de cambio generó esa situación, por supuesto, que obviamente generó condiciones después para la crisis del 2001, ¿no? Obviamente, detallecito para ir mirando, ¿no? Tener en cuenta Claro que por perdona. ahí. Sí, la diferencia que podríamos tener a priori con todo esto, con esa época de la que estamos haciendo mención, y es cierto, y es algo que el gobierno ha manejado a lo largo de estos años de manera bastante bien, es el tema de las finanzas en materia de endeudamiento público. Y claro, y tenés un nivel de reserva que te permite generar un nivel de contingencia para enfrentar shock adversos como estos que estamos mencionando, Por más que decían que no. por más que digan que no. Estamos hablando del colchón de la oposición, Sí, para sí, ser más sí, claros, ¿no? sí, por supuesto. Entonces, por eso uno dice, es verdad, tenés un nivel de reserva exageradamente alta en términos históricos, y bueno, si la estás reservando tanto que estás viendo cuál es el momento justo para hacer uso, bueno, eso la han usado para el tipo de cambio. Creemos que tiene más versatilidad que esa las reservas, pero bueno, son de esas medidas que hemos propuesto y que no han tenido eco dentro de del ministerio, ¿ya? Bueno, esperemos que la próxima salida de Pablo sea con mejores noticias, ¿no? Pablo, un Por abrazo favor, enorme. sí. Dale, claro que sí, ojalá que así sea.